cambian debido al modelo estadocéntrico. Es muy sencillo. Para entenderlo es fácil leer esto que está aquí. Y aquí dice, los estados son los únicos actores importantes en la política global. Ahora podemos hacernos la pregunta, ¿son los estados los únicos actores importantes en la hechura, en la elaboración de la política global? No. De hecho, las instituciones internacionales, principalmente la ONU, es una institución, organismo internacional que ha tomado el papel para elaborar políticas globales que al final de cuentas afectan a otros países, ¿no? Algunos dicen, bueno, pues la ONU está tomada por el Consejo de Seguridad porque estos tienen poder de veto de algunas políticas o acciones. Pues sí, puede ser, pero también tienen poder de acción o de tomar o de hablar en la Asamblea General todos los países, ¿no? Y también votan por ahí. Pero al final de cuentas el organismo internacional está conformado por todos los países, ¿no? Y de ahí pueden surgir sanciones, por ejemplo, ¿no? Entonces el modelo estadocéntrico se refiere a eso, ¿no? Que son los únicos actores importantes de la política global que ya no lo son. Por eso se dice que este modelo está desapareciendo o desapareció. Ahora, ¿qué sucede con el rol del Estado en el proceso de la globalización? Ya hablamos de globalización, qué es globalización y cómo se da el proceso. Ahora se pregunta, ¿cuál es el rol del Estado en eso? ¿Qué le ha sucedido al Estado ahí? Bueno, en esta situación, dice Ulrich Beck, hace referencia también a lo que él denomina globalismo. El globalismo dice que es una dinámica a través de la cual la lógica de los mercados globales termina por desalojar o reemplazar a la de los propósitos y actuaciones de la política, ¿sí? Y más que nada política nacional, o sea, es muy difícil ahora hacer una política nacional económica que no esté influenciada por política económica internacional. O sea, vemos que el mercado fluye. Por un ejemplo de ello es el precio de las gasolinas. Que criticamos que el presidente puede bajarlo, que no puede bajarlo si gasta algunos impuestos, sí. Pero en realidad el costo de las gasolinas y del petróleo no se da porque nosotros queremos venderlo así. ¿Sí? Se da porque hay un organismo regulador que es la OPEP, ¿sí? Que lo que genera, ¿sí? Es una regulación de los precios de la gasolina y por ende del petróleo y por ende de la gasolina. Entonces, el precio que nosotros estamos pagando por aquí sí tiene algunos efectos, unos elementos primordialmente que se pueden controlar a nivel nacional, pero básicamente el flujo o el costo de la gasolina también se debe debido a los precios internacionales, ¿no? Como puede ser el precio de las casas también, como puede ser el precio del oro, como puede ser la devaluación de la economía, el superávit de una balanza comercial, o el valor de la moneda, es la depreciación de la moneda, ¿no? Etcétera, ¿no? Frente a la mexicana frente al dólar, por ejemplo, que siempre ha sucedido. Las grandes corporaciones mundiales acaban por desvincularse de los territorios concretos, a la vez que las actuaciones económicas de tales corporaciones van más allá de las fronteras de los estados nacionales y se expanden por ámbitos y escalas cada vez más transnacionales. Uno de los actores importantes en que han hecho traspasar las fronteras de forma muy sencilla son las grandes empresas. Las grandes empresas se establecen en un país y brincan a otro y brincan a otro. Y ahí no veo una frontera que los detenga, todo lo contrario. Las fronteras se les facilita para que estos lleguen y hagan negocio en nuestros países, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo el territorio, hay una desterritorialización. Esto significa que no puedo llegar al determinado territorio, no me importa dónde es, yo con dinero puedo llegar a invertir, igual me van a solicitar la inversión, ¿no? Entonces, también dice la situación de indefinición e incertidumbre. O sea, existe una incertidumbre porque como llegan nuevas inversiones, como hay actores internacionales importantes o a estados que se ven involucrados en mi política nacional, se enfrenta a una dificultad del Estado y los gobiernos, que es la de gestionar y mantener la autonomía de unos marcos y procedimientos políticos e institucionales propios. O sea, si yo ya tengo una constitución, cómo voy a regular que vengan grandes empresas aquí? ¿Cómo voy a regular que el cambio del precio de ciertos productos porque nacional que en realidad se ve afectado las ofertas y demanda a nivel internacional? ¿Cómo voy a regular la entrada de personas? ¿Cómo voy a regular el involucramiento de las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial y el FMI? Pues no puedo ya controlarlo todo porque veo que muchas propuestas vienen de lo internacional y cambian muy fácilmente la política nacional, ¿no? Entonces, amenazando a veces la autonomía de los marcos jurídicos, ¿no? Por ejemplo, o de los políticos institucionales que tiene la misma política nacional, ¿no? Mediante los que canalizar y o satisfacer las aspiraciones individuales y colectivas de muchos de ciudadanos.
porque esas mismas reglas o instituciones que tenemos para regular las actividades económicas o políticas que vienen del exterior y que tratan de controlar las interiores, deben también de tratar de satisfacer las necesidades de los individuos. Entonces está muy difícil, ¿no? ¿Cómo tener instituciones y reglas políticas y económicas que regulen, ¿sí? O que entiendan lo que está sucediendo en la internacional, que regulen lo interno y que además ayuden, ¿sí? Al crecimiento y el desarrollo pleno de los ciudadanos y de la nación? Pues es muy difícil, ¿no? Esa es una de las principales amenazas del Estado. Y el rol del Estado se ve a veces debilitado o al contrario muy propositivo para ver cómo regularlo, ¿no? Todo eso. Dice, las fronteras físicas, socioeconómicas y culturales se desdibujan, a la vez que el alcance y efectos del sistema económico se tornan más difusos y globales. De este modo, el ámbito económico cada vez se corresponde menos con un determinado contorno político circunscrito a un Estado-nación, por lo que, en consecuencia, se plantean obstáculos para vincularlo solo a un poder político gubernamental concreto. ¿Cómo le hago para controlar la frontera? Las inversiones no pasan o no tienen una visa, ¿no? ¿Cómo le hago para entender y controlar los efectos del sistema internacional? Por ejemplo, una crisis internacional. Y en este caso, para nosotros, la crisis del 2008-2009 inmobiliaria de Estados Unidos. Ellos se enfermaron, pero a nosotros nos pegó muchísimo más, ¿no? Casi nos moríamos. ¿Cómo le hago para controlar esos efectos internacionales o que provienen de otro país? Es muy difícil, ¿no? Entonces plantea un verdadero obstáculo, ¿no? Porque tengo que vincular los problemas de otro país o o del sistema internacional con determinado gobierno que está en el poder o determinadas instituciones que están funcionando cuando se presenta el acontecimiento relevante, ¿no? Por ejemplo, 2008-2009 o la crisis del petróleo 2011-2012. ¿Estamos en el ocaso entonces del Estado-Nación? Algunos dicen que sí, otros que no. Beck Ulrich por ahí menciona esto, dice, se está experimentando una creciente disminución de la capacidad, la autonomía y las facultades de los estados nacionales. ¿Por qué? Pues no, porque no pueden regular todo lo que sucede a nivel internacional, ¿no? A veces se sale de sus manos, cuyas actuaciones están siendo entorpecidas e incluso en ocasiones neutralizadas por las actuaciones de una serie de empresas, instituciones u otros organismos de naturaleza y alcance transnacionales. Pero esto no significa que los estados nacionales hayan perdido todo su margen de maniobra ante los impactos que sobre ellos está teniendo el fenómeno de la globalización. No han perdido la soberanía en su gobierno, no la han perdido y no la van a perder. Algunas de las amenazas que yo considero al Estado-Nación es, por ejemplo, la anexión de Crimea de los rusos, de este territorio de Ucrania, creo por ahí. Eso, por ejemplo, es una amenaza. Qué fácil se me puede quitar un territorio y anexárselo. En esta actualidad, antes era muy sencillo, pero en la actualidad, en la realidad actual, pues me parecía un poco difícil, ¿no? O la independencia de Kosovo, por ejemplo. Son acciones que me parecen un poco más drásticas, cuando antes se podría perder un territorio o ganar un territorio con una guerra, ¿no? Y no era tanta bronca, o se perdían vidas, y ahora nos parece tan relevante que un territorio se quite de un estado y se anexe a otro, ¿no? Entonces, no obstante, esas formas o las fronteras siguen marcadas y se sigue respetando, por ejemplo, la soberanía de los estados y de su gobierno y la libre autodeterminación de los pueblos, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que se sigue respetando. Bueno, con esto demostramos cuál es la situación del Estado, que representa lo que sucede a nivel internacional, una amenaza para el Estado nacional, pero también se fortalece gracias a, por ejemplo, las relaciones exteriores o las relaciones de los ministros de relaciones exteriores o la misma diplomacia. Este, es un estire y afloje entre jugar con lo que sucede a nivel internacional y lo que sucede a nivel nacional, siempre en pro del beneficio de la nación y su pueblo, ¿no? Entonces, algunos estados pues se ven bañados o se ven totalmente influenciados por por las actividades internacionales. Algunos que no saben controlar, por ejemplo, o no pueden determinar la influencia o los resultados del involucramiento de alguna política internacional en su país, genera, por ejemplo, a los países latinoamericanos, por ejemplo, que nos sucedió el año pasado, en 2019, que empezaron las revueltas y las protestas sociales, pues generó desestabilización en los gobiernos. No supimos controlar la deuda con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Hicimos lo que el FMI y el Banco Mundial nos propusieron y nos generó crisis. Y ya no supimos los efectos internos. Y los efectos internos fue protestas sociales, ¿no? Y ahí el Estado se vio debilitado.
Otros, no obstante, entienden el papel entre lo nacional y lo internacional y generan un clima un tanto agradable, parsimonioso, que permite que el Estado siga sobrellevándose, ¿no? Y ser respetado, ¿no? Y generar pues ese progreso y desarrollo, ¿no? Entonces ese ha sido el papel del Estado, que sí algunos se han perdido, pero en realidad no es el Estado su ocaso, porque a lo mejor ya no es el que hace la política internacional, sino una parte de ella, junto con las instituciones y otros actores, pero siguen existiendo y gracias a ellos tenemos a esta realidad actual, ¿no? Entonces no creo que no está en su caso, pero sí se ha debilitado. Entonces, y aquí con eso terminamos la exposición del tema 1.11 y el 1.2. Aquí mismo en el post le voy a dejar la actividad que les voy a ampliar con mayor tiempo para que la puedan entregar, ¿no? Dudas o preguntas también hay en el post. Hasta luego, compañeros.